Te saluda Mauricio Pérez, escritor y periodista católico, locutor del programa de radio Semillas para la Vida, que puedes escuchar en nuestro sitio semillasparalavida.org. Como siempre, es un placer para mí colaborar en este curso de Apologética Católica bajo la autoría y coordinación de José Miguel Arraiz, director de apologeticacatólica.org. En la lección anterior estudiamos la comunión de los santos. En esta lección número 4 nos enfocaremos en la Biblia, el magisterio y la tradición. Comencemos por establecer los principios fundamentales para formular la teología. Desde los orígenes de la Iglesia, los cristianos han sostenido que la doctrina cristiana debe ser formulada de acuerdo con 3 principios fundamentales. 1. Las Sagradas Escrituras. 2. La tradición apostólica. Y 3. El magisterio de la Iglesia. Si ilustráramos esto de una manera gráfica, lo podríamos representar como una especie de trípode, un trípode sobre el cual se formulan todas las verdades católicas. Los 2 primeros principios proveían los datos necesarios para conducir las investigaciones teológicas, en tanto que el tercero servía para formular con autoridad la interpretación correcta de estos datos presentados por las Sagradas Escrituras y por la tradición apostólica. De esta manera, la Escritura y la tradición servían como principios materiales de teología, en tanto que el magisterio, al permitirnos conocer con seguridad el significado correcto de este material, servía como un principio formal. Te lo repito, las Sagradas Escrituras y la tradición apostólica servían como principios materiales, el magisterio de la Iglesia servía como principio formal de la teología. Dicho en otras palabras, para conocer aquello que formaba parte de lo que Dios nos ha revelado, la Iglesia siempre ha contado con la Escritura, que es un medio de transmisión escrito, y con la tradición, que es un medio de transmisión oral, de boca en boca, de generación en generación. Pero por medio de la autoridad conferida por nuestro Señor Jesucristo a su magisterio, establecía de manera auténtica su correcta interpretación. La ruptura durante la Reforma Protestante. A comienzos de la Reforma Protestante, los así llamados reformadores rechazaron esta forma tradicional de hacer teología, debido a que deseaban sostener enseñanzas enteramente extrañas a la teología cristiana histórica. Ellos tenían que rechazar este método cristiano histórico, de ahí que no podían continuar aceptando los 3 principios de escritura, tradición y magisterio. Tenían que rechazar las enseñanzas del magisterio porque no estaban de acuerdo con ellos, y de la misma manera tenían que rechazar la tradición como fuente porque tampoco estaban de acuerdo con ella. Por esta causa, se vieron obligados a tratar de formular teología basándose en un solo principio, la escritura. Y fue así como nació la doctrina que hoy conocemos como la sola Escritura o sola Biblia. Los reformadores estaban convencidos de que tanto la tradición como el magisterio se habían corrompido ya muy tempranamente en la historia, y creían que aferrarse a solo lo que estaba escrito en la Biblia era la única manera de volver a lo que consideraban un cristianismo original, genuino, auténtico. Pero eso implicaba desechar cualquier definición doctrinal de la Iglesia en el pasado, incluyendo los concilios ecuménicos y hasta las definiciones papales. Pero uno de los problemas más difíciles de solucionar para los reformadores, al eliminar no solo la tradición como un principio material de teología, sino además el magisterio como su principio formal, fue el de encontrar un adecuado sustituto para este último. Después de todo, si ya no contaban con la autoridad de la Iglesia para definir la correcta interpretación de la revelación, ahora entendida como solamente la Biblia, había que establecer un nuevo sustituto sobre el cual delegar esta responsabilidad. Y fue así como surgió la doctrina del juicio privado, que se conoce también como la libre interpretación de la Biblia, es decir, cada quien la puede interpretar como mejor le parezca. Y es que, a partir de su error inicial, los reformadores concluyeron que, en ausencia de algún grupo de cristianos divinamente comisionados con la tarea de interpretar auténticamente la Escritura, el individuo mismo debía ser divinamente comisionado para esta tarea. En ese momento, la doctrina de un derecho absoluto para el juicio privado, en decidir por uno mismo cuál es la interpretación correcta de la Escritura, fue inventada. Los católicos, por supuesto, siempre hemos contado con el derecho a interpretar las Escrituras con libertad, pero nunca a abusar de ese derecho para rechazar aquellas doctrinas que habían sido definidas por los maestros que Cristo escogió, es decir, el magisterio,
en forma de dogmas y doctrinas de fe. Pero con este hecho absoluto a juicio privado, los protestantes derogaban entre ellos la autoridad doctrinal de la Iglesia para sustituirla por la de cada creyente de manera individual. La doctrina protestante de la sola escritura pasó a ser entendida de manera que el sola tenía que excluir otros principios materiales de teología, como la tradición, pero también otros principios formales, como el magisterio. La necesidad de un cuerpo de cristianos poseedores de una autoridad legítima, instituida por Cristo, para zanjar las diferencias doctrinales, había mantenido a la Iglesia cristiana católica unida doctrinalmente en temas importantes y fundamentales. Desde el primer gran conflicto doctrinal abordado y resuelto en los concilios de Jerusalén, que podemos encontrar en el capítulo 15 de los Hechos de los Apóstoles, hasta los siguientes concilios ecuménicos, siempre fue un pronunciamiento autorizado definitivo, el que permitió a la Iglesia establecer cuál era la interpretación correcta de las Escrituras en cada situación. Gracias a esto, la Iglesia superó, por ejemplo, la crisis del arrianismo, en donde una gran parte de la cristiandad puso en duda la divinidad de Cristo. Así después, a cada gran conflicto, la Iglesia pudo enfrentarse en unidad, sirviéndose de concilios ecuménicos o de declaraciones autorizadas del Papa, para que los católicos pudiéramos conservar una misma fe y una misma doctrina en todo el mundo. Precisamente de ahí la Iglesia Católica recibe su nombre católica, que significa universal. Gracias a ello, la doctrina católica es la misma para todos los católicos, independientemente del lugar, y permanece abierta para todos los hombres. Pero una vez dinamitado este principio dentro del protestantismo, quedó a merced de la subjetividad individual y por consecuencia expuesto a la división exponencial como producto de la incapacidad de ponerse de acuerdo entre sí al tener opiniones e interpretaciones distintas. Lo más grave aún fue que antiguos errores ya condenados en concilios anteriores de la Iglesia Católica volvieron a surgir y con más fuerza que antes. Servet, por ejemplo, negó la doctrina de la Trinidad y fue quemado en la hoguera en la Ginebra protestante de Juan Calvino. En Alemania comenzó una guerra de religión en donde luteranos y anabaptistas se enfrentaron y terminó con una masacre de más de 100,000 campesinos anabaptistas. Es en este punto en que los reformadores se encontraron con otro gran problema. El mismo principio que ellos usaron para rechazar la autoridad de la Iglesia podía ser usado en su contra, y por sus propios seguidores, y de forma indetenible comenzaron a dividirse en grupos o denominaciones que profesaban doctrinas distintas. Se hizo patente la gran contradicción entre los principios y la práctica de los protestantes, porque aunque continuaron enseñando que solo la Biblia es la única regla de fe, que Dios ilustra a cada creyente para juzgar de su verdadero sentido, que el dictamen de los santos padres, los decretos de los concilios y las decisiones de la Iglesia no son más que palabras de hombres a las que nadie está obligado a someterse, al mismo tiempo no cesaron de celebrar sínodos, de escribir confesiones de fe, de condenar los errores y de excomulgar a quienes los sostenían. Cierto es que cuando los reformadores predicaron el juicio privado, lo que querían imponer era su propio juicio privado. Pero luego se dieron cuenta que en la práctica no podían mantener la unidad de su iglesia si cada quien se aferraba a su propia postura. Esto, por supuesto, se lo señalaron los católicos muchas veces, porque era como sostener que Jesucristo, en vez de haber establecido en su iglesia un principio de unidad, hubiera puesto en ella un principio de división para todos los siglos, dejando a todos los tenaces sectarios la libertad de formar bando por su parte, cuando quiera que ellos acusaran a la iglesia de un error o de un desorden. Los católicos les recordaron que era una orden evangélica mantener la unidad cristiana, ya que la iglesia es una. Lo podemos ver en la primera carta a los Corintios 1:10. Os conjuro, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a que tengáis todos un mismo hablar, y no haya entre vosotros divisiones, antes bien, estéis unidos en una misma mentalidad y un mismo juicio. También en la carta de Judas, ellos os decían, al fin de los tiempos aparecerán hombres sarcásticos que vivirán según sus propias pasiones impías. Estos son los que crean divisiones, viven una vida solo natural, sin tener el Espíritu. Y Pablo, cuando escribe a los romanos, en el capítulo 16, versículo 17, os ruego, hermanos, que os guardéis de los que suscitan divisiones
y escándalos contra la doctrina que habéis aprendido. Apartaos de ellos. Los católicos también recordaron a estos reformistas que el mismo principio del juicio privado estaba explícitamente contradicho en la Escritura, algo que vemos en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Pero ante todo, tened presente que ninguna profecía de la Escritura puede interpretarse por cuenta propia. Ahí está, con todas sus letras y más claro que el agua. Sin embargo, los cismas no se hicieron esperar. Aparte de los enfrentamientos que ya hemos mencionado, el reformador Zwinglio se opuso a Martín Lutero porque éste reconocía la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Los calvinistas no lograron ponerse de acuerdo con los arminianos respecto a no pocos puntos de la doctrina de la gracia y la predestinación y fueron perseguidos, desterrados y excomulgados. En todos estos casos y muchos más, la división no solo ha permanecido viva, sino que ha aumentado. Actualmente se cuentan más de 40,000 denominaciones protestantes distintas, cuyas diferencias no son solo de nombre, sino en temas muy importantes de doctrina. ¿Cómo cumplen entonces todos ellos ese principio de la unidad de la Iglesia que Cristo mismo quiso y estableció? Es importante comprender el fundamento bíblico de la doctrina católica. Ante el rechazo de parte del protestantismo de la tradición como un principio material de la teología, es oportuno preguntarnos ¿qué enseña la Biblia respecto a la tradición? Entendiendo su significado como la transmisión de creencias, enseñanzas y prácticas, tanto por medios escritos como por medios orales. Profundicemos sobre el punto. Según las Sagradas Escrituras, hay dos tipos de tradiciones, las de origen humano y las de origen divino. Hablemos de las tradiciones humanas. Si bien de acuerdo a su contenido, las tradiciones de origen humano pueden ser buenas o malas, Cristo condenó a aquellas que violaban los mandamientos divinos, o se les daba tanta importancia que los relegaban a un segundo plano. Un ejemplo de este tipo de tradiciones lo vemos en el Evangelio según San Marcos, en aquel pasaje en que los apóstoles de Jesús son reconvenidos por no lavarse las manos hasta el codo, según la tradición de los antiguos. Los fariseos y los escribas preguntaron a Jesús: ¿por qué tus discípulos no viven conforme a la tradición de los antepasados, sino que comen con manos impuras? Jesús les respondió: bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas. Según está escrito, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinden culto, ya que enseñan doctrinas que son preceptos de hombres. Dejando el precepto de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Incluso Jesús reconviene a los escribas y a los fariseos, diciéndoles que bien violáis el mandamiento de Dios para conservar vuestra tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre sea castigado con la muerte. Pero vosotros decís: si uno dice a su padre o a su madre, lo que de mí podráis recibir como ayuda lo declaro corbán, es decir, ofrenda, ya no le dejáis hacer nada por su padre y por su madre, anulando así la palabra de Dios por vuestra tradición que os habéis transmitido, y hacéis muchas cosas semejantes a estas. Estas tradiciones eran enseñanzas humanas a las cuales los fariseos se aferraban. Lavarse las manos antes de comer hasta los codos, purificar los objetos, incluso algunas que utilizaban como una excusa para liberarse de la obligación de sostener a sus padres y honrar así el cuarto mandamiento. Por eso San Pablo las llama tradiciones humanas según los elementos del mundo y no según Cristo. Vemos en la carta a los Colosenses 2:8: mirad que nadie os esclavice mediante la vana falacia de una filosofía fundada en tradiciones humanas según los elementos del mundo y no según Cristo. San Pablo distingue estas tradiciones según el mundo de las tradiciones de la Iglesia basadas en la enseñanza cristiana, y por eso aclara: y no según Cristo. Hablemos ahora de las tradiciones de la Iglesia. Y es que hay otro conjunto de tradiciones que Pablo, por el contrario, no condena y pide que mantengan, porque su origen es el seno de la Iglesia y provienen de la doctrina que aprendieron de Cristo y de los apóstoles. Esto lo encontramos en algunos pasajes como primera carta a los Corintios 11:2: os alabo porque en todas las cosas os acordáis de mí y conserváis las tradiciones tal como os las he transmitido. En la segunda carta a los Tesalonicenses 2:15: así pues, hermanos, manteneos firmes y conservad las tradiciones que habéis aprendido de nosotros, de viva voz o por carta.
Y en esa misma segunda carta a los Tesalonicenses 3:6, hermanos, os mandamos en el nombre del Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que viva desordenadamente y no según la tradición que de nosotros recibisteis. Todas estas exhortaciones de San Pablo se oponen frontalmente a la doctrina protestante de la sola escritura, porque piden mantener enseñanzas recibidas no solo de forma escrita, sino también de forma oral. La palabra griega empleada para referirse a la tradición en los originales de estas cartas de San Pablo es paradosis. Esta palabra paradosis aparece también en Mateo 15:2 y en Colosenses 2:8, y es utilizada para describir tradiciones humanas en oposición a la voluntad de Dios. Pero en la primera carta a los Corintios 11:2 y en Tesalonicenses 2:15 y 3:6 es utilizada para describir enseñanzas provenientes de Jesucristo. Esta distinción es frecuentemente difícil de comprender por los hermanos separados, ya que en muchas traducciones protestantes de la Biblia, como la Reina Valera, en los pasajes donde paradosis se emplea para referirse a las tradiciones humanas, es traducida como tradición, pero en los pasajes en que se utiliza para identificar las tradiciones buenas, es sustituida por palabras como doctrinas o instrucciones. Si bien esta selección de sinónimos no es del todo incorrecta, es tendenciosa, porque asocia constantemente el significado de la palabra tradición a un sentido peyorativo, y con esto aumentan su prejuicio por todo tipo de tradición, sin distinguirlas por su naturaleza o por su origen. Fin de la primera parte. Esta lección continúa en el siguiente audio.